Uno de los acontecimientos de mayor relevancia para la cultura cubana es la fundación el 15 de agosto de 1511 del primer asentamiento hispano en Cuba. ¿En qué sitio de la primera villa de la isla ocurrió dicho asentamiento? De eso te enterarás hoy, Baracoando. Con el escritor, investigador, máster en conservación de centros históricos y rehabilitación del patrimonio edificado, José Enrique Floirián. Floirián, conversaremos hoy en el programa acerca del primer asentamiento hispano en Cuba. Bienvenido al equipo una vez más, Floirián. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un orgullo estar con ustedes este día. Floirián, el tema es bastante interesante y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Hubo factores esenciales que propiciaron como tal la fundación de la primera villa de Cuba, específicamente aquí en Baracoa? Hay diferentes factores que incidieron en que se ubicara en este lugar, en Baracoa, el primer asentamiento hispánico en Cuba. Realmente hay factores externos e internos. Los factores externos se dan porque iniciaron la guerra interpotencias, es decir, la división de las grandes potencias, Inglaterra, Holanda, Francia, a tratar de tomar posesión de las islas del Caribe y realmente en esa guerra todavía no habían tomado posesión España de la isla de Cuba. Por lo tanto, era en el sentido político importante que España ya tomara posesión de la isla de Cuba. Dentro de los factores internos está que Baracoa estaba situado muy cerca al occidente de la isla La Española, es decir, lo que actualmente es Haití y República Dominicana, y allí estaba el virreinato. Por lo tanto, la cercanía era importante para las comunicaciones en ese momento. Además, que Baracoa se había descubierto, el propio Colón en su llegada había dicho unos años antes que Baracoa no tenía las posibilidades para eso. Tenía un puerto importante en ese momento, tenía leña, buena comida y además tenía la población aborigen que ayudaría a construir ciudades. Esas fueron las condicionantes fundamentales que incluso el propio Colón lo había dicho, que este era un lugar para hacer villa, ciudad y fortaleza. ¿Se tiene certeza del sitio original donde se funda la villa? Sí, mira, mi lady, a partir de los estudios de investigadores de hace muchos años y a partir de la propia conformación geográfica del lugar, se demuestra que el sitio original fue en la punta, cercano a la punta de Burén. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca además del agua. Era fundamental para ubicar una villa que existiera agua, y en la desembocadura del río Macaguanigua, que todos sabemos que está muy cerca de la punta. Uno solamente baja una pequeña ensenada, y ahí está el lugar donde localizar el agua. Pero además la situación geográfica también, en el sentido de que los vientos predominantes ayudaban a que fuera un lugar más propicio para eso. Ahí se localizó, en ese lugar, cerca de la punta de Burén, donde hoy se encuentra localizado el fuerte de la punta. Floirián, tenemos conocimiento de que recientemente fue encontrado un plano donde se divisa, ¿verdad?, realmente dónde ocurrió ese primer asentamiento hispano en Cuba. Coméntame acerca de esto. Mira, sí, es importantísimo este descubrimiento. El descubrimiento fue hecho por el doctor Larramendi en el sitio web de la Biblioteca del Congreso de Washington. Es decir, un descubrimiento valiosísimo para la historiografía y para los estudios de las primeras villas fundacionales. El plano es un plano de 1700, es decir, iniciando el siglo XVIII, y es un plano que, a mi juicio, está realizado para informar a las flotas que llegaban de España por el este de cómo debían acceder, cómo debían llegar hacia la ensenada de Miel, porque la explicación fundamental está dada explicando eso, para que se ubicaran, se localizaran a la punta de Majana, y a partir de la punta de Majana desembarcaran y pudieran llegar a la ensenada de Miel. Floirián, muy interesante esta información relacionada con el plano que tiene que ver con este primer asentamiento hispano en Cuba. Te propongo una pausa y seguimos en breve.
Continúo conversando con José Enrique Floirián. Floirián es máster en conservación de centros históricos y rehabilitación del patrimonio edificado. Floirián, ahorita conversábamos acerca de ese plano recientemente encontrado que tiene que ver con este primer asentamiento hispano en Cuba, un plano de 1700. El plano va describiendo varios lugares. Por ejemplo, describe el Punta de Camello, que es el lugar que cierra la bahía del lado cercano a donde está actualmente la pista del aeropuerto. También describe Punta de Burén, va descubriendo el altibaracón de Macaguanigua, el río, como les decía, que dice que tiene buena agua, va describiendo el pueblo, donde estaba situado el pueblo, y además describe, como te comenté anteriormente, todo lo que tiene que ver con la Ensenada del Miel, Punta Esteban, que es donde está ubicado actualmente el Museo Matachín, la fortaleza de Matachín, pero para los investigadores especialistas, la doctora Alicia García Santana, que es quien dona el plano a la ciudad de Baracoa, ella deja claro que primero, dos hipótesis. Una hipótesis que la aclara es que ahí estuvo situado el asentamiento, aunque ya te decía, muchos investigadores de las cuevas, el investigador Baracueso, otros investigadores, el propio Harman, otros investigadores, incluyéndome a mí, decíamos que había sido en la punta porque las condicionantes estaban dadas allí. Pero ya se valida que fue en la punta de Burén donde se ubica este asentamiento. Hay que recordarse que estas ciudades, sobre todo Baracoa, fue fundada por militares, es decir, Diego Velázquez en 1511 llega con tropas, y fue una invasión a la isla, fue tomando posesión de la isla, después que ya eliminan la resistencia que le han hecho los aborígenes. Y hay que acordarse que los militares y todos, sobre todo los españoles, que tenían en su imaginario la forma de hacer ciudades, aunque no estaba reglamentado exactamente, pero sabían que las ciudades que se habían hecho en la reconquista de España de los árabes en los últimos tiempos, incluso en la fundación de las ciudades que estaban en Islas Canarias, había sido Arregla y Cordel. Por lo tanto, esa hipótesis de la doctora Alicia García Santana es aceptada, aunque en el caso de Baracoa no ocurrió que dejara nada que la ciudad se desarrollara de forma ortogonal exactamente. Floirián, ¿qué me puedes comentar acerca de las leyes de las Indias? ¿En verdad este primer asentamiento hispano en Cuba cumplió con las regulaciones de las leyes de las Indias? Bueno, mira, lo primero que te explico que son las leyes de las Indias, muy sintético. Bueno, eran un cuerpo legal, ordenanzas para que las personas que vinieran, los militares, las personas que vinieran a fundar en América, se guiaran por esas normas y se dictaron en 1573. Baracoa había sido fundado antes, por lo tanto ya Baracoa no cumple exactamente con las leyes de las Indias, aunque otras ciudades rectificaron en el futuro, como Santiago, La Habana, te explicaba anteriormente. Baracoa, aunque esas leyes que dictaminaban cómo debía ser en lo político, en lo económico, cómo debían hacerse las ciudades a partir de un centro rectangular, ortogonal, donde debían salir las calles. Eso explicaba toda la forma de hacerlo, que no debían tomarse lugares donde estaban los aborígenes, pero realmente Baracoa no cumplió estrictamente con las leyes de las Indias. Baracoa se determinó más para su urbanismo, lo determinó más por ejemplo, la propia topografía, las condicionantes económicas, y te das cuenta que en la actualidad cuando se estudia Baracoa están el sistema de plaza ortogonal. Incluso la primera plaza que debe haber sido fundada en la punta de Burén desaparece por condicionantes de la ciudad. Por lo tanto, la respuesta es la siguiente: Baracoa no cumplió estrictamente con las leyes de las Indias. Conocemos de que Baracoa fue objeto de ataques de corsarios y piratas. Esto propició entonces el traslado del núcleo fundacional para el otro lugar donde actualmente se encuentra entonces. Es importante esta pregunta porque realmente los varios ataques de corsarios y piratas, uno en específico que fue en 1652, que los corsarios y piratas vienen y están 12 días en Baracoa, cogen como punto de todas sus fechorías la iglesia parroquial que estaba en la punta, y al retirarse a los 12 días la destruyen. Por lo tanto, trasladan todos esos
todos los avituallamientos, todo lo que se tenía en esa iglesia se traslada después para la iglesia que era la de Nuestra Señora de la Asunción, pero que donde estaba la Cruz de la Parra. También se le decía la de la Santa Cruz de la Parra, que es la que actualmente está situada en el primer cuadro de la ciudad, la que tenemos y todos conocemos como nuestra parroquia. Por lo tanto, esto debe haber incidido, y evidentemente incidió, en que se trasladara ese centro que se había fundado aquí en la punta y que estuvo hasta 1652 aproximadamente en este lugar, se traslada entonces hacia donde está el primer cuadro de la ciudad, el Parque Independencia que conocemos actualmente. Por lo tanto, podemos afirmar que los ataques de corsarios y piratas incidieron en que se trasladara el primer núcleo, el primer asentamiento hacia el lugar donde existe actualmente, que es el Parque Independencia. Floirian, hoy tuvimos la oportunidad de conocer acerca del plano del año 1700 y sería interesante entonces conocer la importancia historiográfica de este plano. Sí, mira, el plano es valiosísimo porque aporta elementos y sobre todo valida hipótesis y elementos, como te he ido explicando en todo el programa, que para la historiografía que está en movimiento y que está presente en todo Cuba, aporta elementos. Es decir, fíjate la importancia que tiene en el sentido de que en el plano no te comenté que estaba ubicado el sistema defensivo porque no existía, no se había construido. Aporta, por supuesto, elementos para todos los investigadores de estos temas, que son muchos y que hay muchísimos hipótesis y cosas que validar, elementos historiográficos que validar a partir de esos planos que van apareciendo, no solo de Baracoa, de cualquier ciudad, siempre va a aportar elementos valiosísimos a la historiografía de Cuba y de Hispanoamérica. Y de esta manera concluye nuestro recorrido por una de las tantas sendas de la historia local de Baracoa, esta vez gracias al máster José Enrique Floirian. Floirian, muchísimas gracias, maestro. No, gracias a ustedes por invitarme, como siempre, a su espacio. El equipo de realización promete un nuevo encuentro la próxima semana. Para ese entonces regresaremos a nuestra manera, baracoando.